Desde su creación, el apoyo de Canal Sur Radio y Televisión a la industria audiovisual andaluza ha sido constante y para mejorarlo, hace poco más de un año, reorganizó el área destinada a este fin. Uno de los objetivos que se propuso la dirección al llegar a Canal Sur fue profesionalizar lo máximo toda la área. Una de ellas, y una prioridad, era el departamento de cine. Pasaba por crear un equipo en el departamento del cual estamos súper contentos y dotar al sector y dotar al propio equipo de una herramienta de trabajo que aportara transparencia, que facilitara la competencia entre el propio sector y sus proyectos y que tuviera claro unos ítems claros de lo que se puntuaba, lo que no se puntuaba y el por qué un determinado proyecto salía adelante y el por qué un determinado proyecto quedaba menos puntuado que el de atrás. Para llevarlo a cabo se creó como nueva marca Canal Sur Produce Cine. Está un poco en el ADN de esta casa, ¿no? Fortalecer el tejido audiovisual andaluz, y nos habíamos quedado un poquito para atrás a la hora de tener herramientas precisamente para ser más fluido, para registrar programas, para registrar iniciativas, para apoyarlas también de alguna manera, participar en algunos de los productos audiovisuales, como pasa sobre todo en el cine, ¿no? Y esta herramienta es Canal Sur Produce. Ya con esta nueva organización, la RTVA realiza 2 convocatorias públicas al año, donde se establecen las modalidades a seleccionar. La documentación que se requiere es una documentación que implica que el proyecto esté trabajado. Una documentación que hable del proyecto, tanto a nivel financiero como creativo, artístico y también a nivel de personal e industrial, para que podamos tener una visión global y bastante profunda de cada uno de los proyectos que se presentan. Con este sistema se consiguen criterios claros y una mayor transparencia. Es una herramienta que existe prácticamente de diferente manera, pero en todos los concursos siempre existe una hoja que te indica el baremo, te indica el porqué, te indica lo que te ha puntuado, dónde has restado puntos, y luego siempre en todo proceso hay una parte subjetiva de que el proyecto sea adecuado para la cadena, que la cadena lo pueda programar. Así se contemplan los aspectos que se van a valorar. Lo que más puntúa son los criterios, digamos, artísticos y técnicos, que tienen que ver con las virtudes del proyecto, la historia que cuentan, el punto de vista, la originalidad. Después también tiene que ver la vinculación que tenga ese proyecto con Andalucía, también las jefaturas de equipos, si son andaluzas también puntúa algo más. Y también tenemos en cuenta si los proyectos están dirigidos, guionizados o producidos por mujeres. Y también tenemos en cuenta si son películas, tanto documentales como de ficción, de jóvenes realizadores y realizadoras. Recientemente ha quedado cerrada la tercera convocatoria hecha con este sistema. Entre las 2 ediciones anteriores se superaron las 300 propuestas. El volumen que se han registrado de proyectos cinematográficos en una cantidad increíble, que el sector nos demandaba un rigor a la hora de que seleccionáramos sus proyectos para darle apoyo financiero, que por ley europea tenemos que dar, es un 6% del presupuesto de la RTVA. En estos momentos significa que hay más de 100 productoras presentando proyectos a Canal Sur, proyectos cinematográficos, documentales, de ficción, largometrajes y de animación, y series, miniseries para televisión, en fin, productos de todo tipo en todas las provincias, productoras grandes, medianas y pequeñas. La Ley de la Radiotelevisión Pública de Andalucía fija entre sus principios generales el fomento de la producción audiovisual andaluza, facilitando el desarrollo de esta industria. El sector está contentísimo porque prácticamente Canal Sur lo necesitaba, el sector lo pedía a voces. Desde luego, si no estuviera Canal Sur detrás del apoyo al sector audiovisual, se resentiría. Creemos que en general lo que estamos aprobando tiene un nivel de calidad que desde luego es súper satisfactorio.